Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Pousa Dieguez, soy contratado postdoctoral de la Universidad de Santiago de Compostela en el programa de ayuda a la etapa de formación postdoctoral de la Xunta de Galicia edición 2024. En mi comunicación me gustaría hablaros de lo que he denominado estructuras extraconcejiles, que también podríamos denominar estructuras concejiles pero sin concejo. En mi proyecto de investigación postdoctoral, que es sobre municipios, he venido a definir un poco los concejos como configurados por varios elementos. El primero, un órgano cristalizado que puede ser distinto de unos a otros, con una serie de oficios o cargos, unas competencias que se ejercen sobre un territorio determinado, un territorio determinado sobre el que ejercer esas competencias y una jurisdicción. Además, por otro lado, bueno, también podríamos hablar del tema de la identidad, aunque es algo más complejo, que se genera desde dentro y desde fuera del concejo. Bien, para mi sorpresa, en cierto modo, si bien este trabajo ya nacía un poco de la necesidad de demostrar en Galicia que el concejo tenía una vida propia más allá de su dependencia, de su sumisión a la jurisdicción, tanto en lo territorial como en la parte más de poder y de oficios, debido a la amplitud del señorío. Más del 90% del territorio de Galicia y de sus vecinos vivían en señorío, de demostrar pues ese origen propio. Dentro de esto pues me he encontrado con que existían una serie de estructuras que, constituidas de todos estos elementos, no fueron concejos. En unos casos coexistieron con estos o incluso con varios, y sujetando a comunidades de distintas jurisdicciones. Estas estructuras nacen en la Edad Media para la gestión de los recursos, pero sobre todo para hacer frente a lo que se consideraba un enemigo común, como eran los lobos y otras alimañas. Hablo, por tanto, de las estructuras de monterías de lobos que en Galicia además se organizaban en torno a fosos que se utilizaban para cazar a estos animales en unas determinadas fechas. Estas estructuras, por tanto, tenían un territorio determinado sobre el que ejercían unas competencias. Llegaban incluso a tener ordenanzas y tenían jurisdicción para aplicar estas ordenanzas. Estas ordenanzas regulaban todo el modo de desarrollarse estas monterías, pero además tenían facultad los monteros, fuese cual fuese la denominación, ¿no?, de los cabezas de los oficios que ejercían la jurisdicción, para prendar y castigar a aquellos que las incumpliesen o que no concurriesen como estaban obligados a las llamadas, tanto en temporada como excepcionales, que se podían hacer para ir a cazar a estas alimañas. Eh, Como digo, existen algunas que he documentado que existen en paralelo a las estructuras municipales y jurisdiccionales. Con independencia de estos, pues se designa la figura del montero mayor o como sea, y todo esto se organiza en paralelo a las otras dos estructuras, a la jurisdiccional judicial y a la municipal. Pero sobre todo quería traer aquí a colación un ejemplo que ha llamado mi atención porque va mucho más allá. En el Alfoz de la villa de Viveiro, que se encuentra en la costa cantábrica, en el área rural y montañosa, ya desde la Edad Media se constituyen varias comunidades que se coordinan a través de un foso en lo que se denomina el Cordal del Sor, eh, para la cacería de estos animales. ¿Qué sucede? Que además de esto, estas comunidades consiguen un privilegio real en la Baja Edad Media de exención fiscal con respecto a la capital judicial, jurisdiccional y concejil, ¿no? Porque al final nunca se constituyen en un concejo propio ni se lo piden al monarca,
como sí sucede en otros territorios como el área de Pontedeume, en que piden que dote a Pontedeume de un fuero para eximirse de la administración fiscal y demás del resto de oficiales regios, los merinos, los tenentes, y así pasar a ser administrados desde la capital urbana en todas las materias. Esto no sucede aquí. Sin embargo, sí que consiguen esa liberación de participar en toda carga concejil que la villa cabeza de jurisdicción les quiera imponer. Esto me lleva un poco a valorar por qué se produce esta situación, por qué se alcanzan un poco lo esencial, uno de los componentes más esenciales del Consejo es el fiscal, tanto el Consejo nace pues para la gestión de los recursos comunes como para la distribución de la tributación, ¿no? Y en este caso son capaces de conseguir esto de la corona. ¿Por qué no la independencia? Bueno, mi principal hipótesis hasta el momento un poco es la del poblamiento. Al final, estas comunidades están organizadas a través de parroquias y de aldeas, son núcleos de la montaña, núcleos pequeños, por lo tanto puede ser que ni se lo planteasen o que supiesen que la corona no se lo iba a conceder, porque la corona en otro periodo anterior lo que concedía era fueros. En la época en la que ellos consiguen estos privilegios ya no estamos en la época de los fueros, estamos en el bajo medievo. Y por otro lado porque están sujetos al corregimiento y este puede estar ejerciendo un poco pues al final de tapón institucional. No obstante, la comunidad conserva toda su fuerza y vigor para hacer valer estos privilegios frente al concejo y al corregidor de Viveiro durante toda la Edad Moderna. De hecho, por eso conocemos todo esto a través de estos pleitos y esta documentación, pues no conservamos evidentemente, aunque tenían un arca, la documentación de esta comunidad rural. Y bueno, se van a enfrentar al corregimiento en diversas ocasiones por repartos para reconstrucción de murallas, para reconstrucción de puentes, pues como consecuencia del terremoto de Lisboa se caen todos. Incluso en el siglo XIX todavía mantienen el pleito más largo para defender sus exenciones y lo consiguen. Bueno, espero que la temática de mi comunicación os haya resultado interesante y agradecería, por supuesto, cualquier aportación de casos que conozcáis similares o cualquier otra idea que me pueda ayudar a hilar mejor este tema en el contexto, pues, de los estudios municipales que llevamos hecho de la península. Muchas gracias a todos y espero estar con vosotros en una próxima edición de este congreso.